Cuando Jonás, el profeta bíblico, se aleja de la voluntad de Dios, el tipo se puso a dormir en el casco del barco y el capitán pagano le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo puedes dormir? Levántate, hombre, y clama a Dios. ¿Cómo puedes dormir en medio de la tormenta? Y hay quienes necesitan una alarma que los despierte a los gritos. Yo sé que hay gente acá que pone la alarma en el celular y pone el arpa. Para mí eso significa: sigue durmiendo. Todos entenderán. Otro necesita una bocina de avión, porque si no, de barco. Bueno, los aviones no tienen bocina, pero... Me acordé de una frase: más inútil que bocina de avión, claro. Bueno, turbina de avión, ¿no? Y uno tiene que decir: las quiero oír, si no, no me voy a despertar. El cónyuge que tiene un matrimonio que se está cayendo a pedazos y vive en su propio mundo, mirando fútbol todo el día, es alguien que no está oyendo las alarmas. El estudiante que desarrolló el hábito de perder tiempo en las redes sociales o los videogames y puede perder el año por bajas calificaciones, no está oyendo las alarmas. La madre que le vive gritando a sus hijos porque cree que eso es educar y no recuerda la última vez que se arrodilló a los pies de la cama para orar por ellos, es una dama que no está escuchando las alarmas. El padre que se va a trabajar antes que sus hijos se levanten y regresan después que se fueron a dormir, no está oyendo las alarmas. Posiblemente termine de pagar la casa, pero va a perder el hogar en el proceso. Entonces, no te engañes pensando que es tu vida y que no le debes explicaciones a nadie, porque tu viaje a Neverland siempre va a afectar a todos los marineros que viajan en tu barco, siempre. Las decisiones que tomamos van a afectar a todos los marineros que están a bordo con nosotros. Tarde o temprano las alarmas siempre suenan en Neverland, siempre. El hijo pródigo no oyó la alarma hasta que llegó al chiquero, no oyó ninguna. No la escuchó cuando le pidió la herencia a su padre, no oyó la alarma que estaba mal. No escuchó la alarma cuando sintió que su billetera estaba más flaquita, más delgada, después de festejar, de parranda en parranda y de reventón en reventón todos los fines de semana. No escuchó la alarma cuando llegó la hambruna y no tenía ahorros. Desoyó, hizo caso omiso a esa alarma cuando aceptó el trabajo de cuidar los cerdos. No se dio cuenta de que su vida iba de mal en peor. Uno lee esta parábola o esta historia y dice: ¿de verdad cómo es que el tipo no se dio cuenta que iba en declive? ¿Cómo pudo dormir durante todo eso? Lo que suele suceder es que cuando suena la alarma la apagamos y decimos: 5 minutos más. ¿O no? Hagan memoria de cuándo es que llegamos tarde a una cita. Por los 5 minutos más. Si uno tuviera la disciplina de decir: salto de la cama, aunque esté muerto de sueño, pero en invierno, en pleno un frío, bajo 18 mantas suena pi, 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 y sacas la manito así como E.T. y la apagas y vuelves a meterte. ¿Qué significa eso? Vas a llegar tarde, nunca son 5 minutos más. Entonces, cuando uno se despierta, cuando nos despertamos nos preguntamos: ¿cómo llegamos hasta aquí? Entonces yo pregunto: ¿hay alarmas en tu vida sonando ahora mismo? Que estás apagando y apagando y apagando. Porque hay personas que piensan que para reaccionar tienen que tocar fondo. ¿Y qué tal si Dios está tratando de despertarnos ahora mismo para salvarnos de una angustia futura, para que no toquemos fondo? Pensemos como padres: ¿quién de nosotros dice: ya le va a agarrar un cáncer a mi hijo, ya va a tener un accidente casi fatal y entonces va a regresar a la casa de papi? ¿Qué padre, siendo injusto, da una mala dádiva a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Por qué pensamos que Dios quiere que toquemos fondo? Las gramas del cementerio y los hospitales no son los sitios a donde Dios le gusta hablar con sus hijos. Pero es donde generalmente más nos comunicamos con Dios, porque ya no tenemos otra opción. Entonces, una de las alarmas que siempre suele sonar, incluso cuando vemos experiencias de otra gente que también se apartó de Dios. Caramba, ¿qué les pasó cuando se apartaron del camino? Yo nunca vi a alguien que dijo: me aparto de Dios y después le fue bien. Terminó siendo Elon Musk.
El tipo, la tipa que necesariamente tener dinero no es que le vaya bien, pero digo, ni siquiera veo a alguien exitoso apartado de Dios. ¿Cómo le fue al compañero de trabajo que no fue honesto con su informe de ingresos? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a aquel que vivió mintiendo en la declaración de impuestos? Sí, zafó 1 año, 2, 3, pero finalmente lo cruzaron y lo eyectaron. ¿Cómo le fue a la vecina que pensó que podía coquetear con otros hombres sin que su marido se diera cuenta? ¿Cómo le fue al compañero que intentó copiarse del examen y se copió y fue pasando? ¿Cómo le fue al empresario que puso su trabajo antes que a la familia? Dios hace sonar las alarmas para que él pueda darse cuenta, el caballero, que todo el dinero que pueda acumular no le va a servir si después pierde a sus hijos. Y Dios hace sonar las alarmas para que ella, la dama, pueda ver de que no sirve de nada una casa bien decorada, una casa con la vajilla de los sueños, si en el hogar su marido y sus hijos no encuentran paz. Las alarmas siempre suenan. Nadie se levanta a la mañana y dice, ¡uy! ¡Fracasé! ¡No! Pero cuando nos damos cuenta que estamos dentro viviendo una porqueriza, ahí nos percatamos que siempre necesitamos a Dios. Piensa en esto, el hijo pródigo quería romper la dependencia de su padre, se hartó, como mucho cuando decimos basta, yo no me congrego más, basta que me digan lo que tengo que hacer. Bueno, el hijo pródigo se hartó de depender de papi. ¿A dónde recurrió para obtener los recursos? Al papi. Pa, quiero mi herencia. Porque no es que dijo, me voy, hago mi vida y forjo mi propia fortuna. Para poder independizarse tuvo que recurrir al hombre de quien ya no quería depender. Me hace acordar a nuestros hijos. Yo quiero hacer mi vida. ¿Y le estás lavando los calzones? ¿De verdad? No te metas en mi cuarto, el cuarto que tú pagas. Hasta en la rebeldía, el hijo pródigo dependía del padre. Y yo pregunto, ¿cuán desesperada tendrá que ser nuestra situación para que nos demos cuenta que hasta en la rebeldía dependemos de Dios? Porque Dios hace así, cierra el grifo del oxígeno, como pasó en la pandemia con tantos, y dejamos de respirar a la edad que tengamos, un derrame, Dios lo permite y nos damos cuenta que en la salud dependemos de Dios, que para comer, para tomar agua, para bañarnos, en todo dependemos de Dios. Alejados o cerca, dependemos de Dios, somos dependientes de Dios. Siempre depende el ateo, depende el cristiano y depende el ateo de Dios.